Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles nuevamente en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento les voy a pedir que, si son tan amables, abran sus Biblias en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, los versículos del 33 al 35. El título del mensaje de hoy es El ayuno, arma poderosa. Dice así la palabra de nuestro Señor. Recuerde Lucas 5, 33 al 35. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. La secta de los fariseos era muy estricta en sus normas. Ellos practicaban el ayuno con regularidad. Ellos ayunaban 2 veces por semana y también lo hacían en el día de la expiación, conforme nos habla el libro de Levíticos en el capítulo 16 al 29. Los discípulos de Juan el Bautista también solían ayunar varias veces. Ellos vivían y practicaban una vida llena de prescripciones rigurosas de la piedad, llevaban una vida de arrepentimiento y de austeridad, en la cual el ayuno ocupaba un gran lugar. Por esta razón, ellos se sentían un poco intrigados. Tanto los fariseos como los discípulos de Juan estaban un poco escandalizados con los discípulos de Jesús, por lo que van y le formulan esta pregunta y le dicen: mira, ¿por qué razón los discípulos de Juan ayunan varias veces y los de los fariseos también, pero tus discípulos solo comen y beben y no ayunan? Ellos estaban exponiendo abiertamente cómo se sentían de escandalizados al ver que los discípulos del Señor no ayunaban. Así que el Señor les responde con otra pregunta y le dice: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto el esposo está con ellos? En la antigüedad, en la cultura judía, la cultura hebrea, cuando una pareja se casaba, los amigos del novio lo acompañaban para llevar a la novia hasta la casa donde iban a vivir, hasta la casa la casa nupcial, donde iba a ir la pareja en su noche de boda. Con esta respuesta que el Señor le da: ¿podéis acaso hacer que los que estén de bodas ayunen, entre tanto el esposo está con ellos? Con esta respuesta el Señor le dejaba en claro que los discípulos que estaban con él eran los amigos del esposo, y él se presenta con esta contesta a sí mismo como el esposo de la iglesia. Por lo tanto, estos que estaban de bodas no podían ayunar porque estaban con Jesús. Ellos eran los amigos del novio, los amigos del que se iba a casar, los amigos del novio, quien era Jesús. Tanto los fariseos como los discípulos de Juan debieron entender esto que el Señor le hablaba, esta hermosa representación con que les contestaba su pregunta de que sus discípulos no podían ayunar porque Él era el novio de la iglesia, y los que estaban de boda no podían ayunar, sino que iban a acompañar al novio. Ellos debieron entender completamente lo que Jesús les estaba diciendo por las tradiciones que ellos tenían. Pero Jesús continuó diciéndoles: mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Aquí Jesús anuncia por primera vez su muerte, pero también deja en claro que después que Él muriera, sus discípulos y todos los que creyeran en Él ayunarían. Mire bien la frase: mas vendrán días cuando los que estén con Jesús, los que lo amen, los que le sirvan, los que le sigan, sus discípulos y todos los que creyeran en Él, vendrán días, le dijo Jesús, cuando yo no esté más aquí,
ellos ayunarán. Con esto Jesús le estaba dejando en claro que iban a ayunar, que el ayuno era importante y que sus discípulos iban a ayunar cuando ya Él no estuviera presente. Y con esta respuesta también Jesús habla a la iglesia de hoy y expone la necesidad de ayunar. Hay muchos que dicen por allí que ya no se necesita ayunar porque Jesús hizo todo en la cruz. Sí, Jesús hizo todo en la cruz. Jesús llevó todo por nosotros, pero aquí Jesús, antes de ir a la cruz, dice claramente que llegaría el momento cuando ya Él no estuviera en la tierra, que los seguidores de Él deberían ayunar, tendrían que ayunar. En primer lugar, ¿qué es el ayuno? ¿Es el ayuno solamente dejar de comer? En Isaías 58 nos narra que el pueblo de Israel se quejaba que Dios no los oía, no los escuchaba y que no escuchaba ni veía sus ayunos. Sin embargo, lo que ellos buscaban era que Dios hiciera la voluntad de ellos, no ellos hacer la voluntad de Dios. Ellos vivían de cualquier manera y se sometían al ayuno, un ayuno riguroso para obligar o hacer que Dios, como dicen por allí, doblarle la mano a Dios para que Dios les escuchara y les respondiera lo que ellos querían que Dios les respondiera, sin tener ellos ni en cuenta su vida, como ellos vivían, ni lo que ellos practicaban, ni lo que ellos hacían. Ellos solamente ayunaban para que Dios hiciera la voluntad de ellos. Fíjese lo que dice Isaías 58, los versos del 5 al 7. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, en cuanto que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano? Según el nuevo comentario ilustrado de la Biblia, nos dice que en la época de Isaías existía mucha gente devota a Dios, según parece, pero no habían tanta gente responsable. Ellos humillaban sus almas con el ayuno, gustosos de conocer las maneras del Señor, pidiendo justicia y disfrutando sus servicios en el culto. Pero poco, si es que algo de su piedad se traducía en acciones correctas. Sin embargo, esperaban que Dios escuchara sus plegarias y los bendijera. Por medio de Isaías, Dios señaló que la verdadera adoración no consistía tan solo en un rito semanal, sino que formara parte del estilo de una vida cotidiana o de una vida diaria. En otras palabras, Dios le dice, el ayuno no es que te aflijas y te dejes de comer y te envuelvas en silicio y en ceniza y estés allí angustiado solo para que yo te escuche y te conteste cuando tú no tienes en cuenta mi ley, cuando tú no tienes en cuenta mis palabras, cuando tú no tienes en cuenta lo que yo he ordenado, cuando tú no tienes en cuenta la vida que me agrada a mí. No es el ayuno que yo escogí, que tú dejes de comer así porque así y te aflijas y te demacres tu rostro y que te pongas allí en tristeza para obligarme a mí a responderte. Ese no es el ayuno que yo acepto, ese no es el ayuno que yo he pedido. El verdadero ayuno no se limita a una práctica exterior de rutina, como también lo hacían los fariseos en el tiempo de Jesús. Estos se enorgullecían de ayunar y demacraban sus rostros, pero en sus rostros había menosprecio para los demás y había pecado. En sus corazones estaban en tinieblas. Ellos ayunaban, pero sus corazones no estaban en luz, no estaban en línea con Dios. Ellos no hacían lo que Dios quería. Ellos vivían de cualquier manera, aunque eran
pertenecientes a una secta muy famosa en ese tiempo. Ellos vivían de cualquier manera, y de igual modo lo que nos narraba Isaías, que vivía el pueblo de Dios en su tiempo. Hacían lo que querían hacer, vivían de la manera que querían, pero querían que Dios los escuchara. ¿Se acuerda del fariseo y el publicano? Esto es una parábola que Jesús habló en el libro de Lucas también para mostrar este tipo de situación. Y él dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dando una breve explicación para un mejor entendimiento de este pasaje, diremos que se le llamaban publicanos a un grupo de personas que trabajaban con el imperio romano, recaudando o cobrando los impuestos. El pueblo de Israel odiaba a esta gente cobradores de impuestos. Los fariseos, en cambio, era una secta prestigiosa que tenía influencia política y religiosa en Israel. Ellos eran los que dirigían el templo, eran muy religiosos, ayunaban con regularidad y eran muy estrictos en sus normas, como dijimos anteriormente. Pero la gran mayoría en su interior eran muy orgullosos y estaban llenos de pecado. Jesús claramente dijo en esta parábola que el publicano, aquel hombre que era odiado por el pueblo, aquel hombre que era pecador quizás y no era de una secta prestigiosa, pero era tenido por pecador a los ojos de todas estas personas, se humillaba delante de Dios reconociendo su pecado y pidiéndole al Señor misericordia, mientras que el otro, que era de una secta muy prestigiosa, tenía un corazón lleno de orgullo y de menosprecio por las demás personas. Jesús dice claramente que el que fue justificado fue aquel que a los ojos del fariseo no valía nada, pero delante de Dios se humilló para pedir misericordia. Ese alcanzó misericordia y descendió a su casa justificado, mientras que el otro no fue justificado. Entonces, ¿cuál es el verdadero ayuno? El ayuno sincero y aceptado por Dios es aquel donde el que ayuna se despoja de toda obra de pecado en su vida y se humilla de corazón delante de Dios. El ayuno sincero es aquel donde se entra a la presencia del Altísimo con acciones de gracia. Se camina por sus atrios con alabanza, alabando y bendiciendo su nombre, reconociendo que el Señor es bueno, que Él solamente es grande, que Él es Dios y nosotros somos ovejas de su prado. En el Antiguo Testamento, el abstenerse de alimento tenía el propósito de afligir el alma, de dar más fuerza a la oración. Pero en el Nuevo Testamento la abstenencia de alimento tiene el propósito de debilitar nuestra carne, mientras que nuestro espíritu se fortalece en Dios, siendo llenos de toda sabiduría, conocimiento de Él, siendo revestido de poder para destruir toda fortaleza del enemigo. En segundo lugar, ¿por qué ayunar? Porque el ayuno es un arma poderosa para destruir fortalezas del enemigo. Recordemos que en Mateo 17 se nos narra la historia del caso de aquel hombre que trajo a su hijo que estaba endemoniado a los discípulos para que lo hicieran libre y ellos no pudieron. En Mateo 17 del 14 al 21 se nos dice así: cuando llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi
mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si te das cuenta, aquí Jesús nos enseñó dos cosas. Primero, hay que tener fe absolutamente en Dios. Hay que tener fe a la hora de echar fuera un demonio. Hay que creer en Dios y hay que creer en la autoridad que Jesús nos delegó en su nombre para hacer esta obra. Usted no puede ir a echar fuera demonios teniendo dudas si el demonio va a salir o no. Usted no va a poder echar fuera un demonio teniendo dudas si, ¿será que yo puedo? ¿Será que yo tengo esa autoridad suficiente? Porque yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy profeta. ¿Será que yo puedo hacerlo? Usted tiene que creer que usted tiene esa autoridad. ¿Sabe por qué? Porque en Lucas 10:19, el Señor Jesús nos dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Él dijo: he aquí yo te doy autoridad de caminar, de pisotear serpientes y escorpiones. Estos representan demonios del infierno. El Señor nos dio la autoridad de pisar sobre ellos y nos dijo: ninguna fuerza de ellos te va a dañar. O sea que tenemos la confianza, que tenemos autoridad en su nombre, porque Él nos las dio. Está escrito en su palabra. Entonces, cuando usted va a echar fuera un demonio, usted tiene que ir en fe, creyendo que usted tiene esa autoridad para echarlo fuera. No, usted no va en su propia fuerza, usted va en el nombre de Jesús. En segundo lugar, el Señor nos enseñó que hay un género de demonios que no sale solo reprendiéndolos. Este género es más fuerte y resiste con más ímpetu cuando usted lo echa fuera. Por lo tanto, Jesús dijo que se necesita sacarlo en oración y en ayuno. O sea, usted tiene que reforzarse en ayuno, no solamente orando, sino ayunando para que salga fuera ese demonio. Recuerda que Jesús ayunó 40 días antes de empezar su ministerio, y quizás también ayunó otros días más que no está registrado, pero él oraba, se pasaba las noches orando para vencer cuando llegaban estos momentos. En ocasiones, cuando estás enfrentando problemas, circunstancias difíciles, usted ora y no ve que cambia nada. Probablemente detrás de esas circunstancias que usted está enfrentando hay demonios que están haciendo fuerza para que su situación no cambie. En estos momentos usted necesita entrar en el ayuno. En este momento usted necesita reforzarse con todo poder del Señor para usted poder ir y decirle al monte que se está enfrentando: vete de aquí y traspásete al mar. Sal de aquí fuera y vete ahora mismo. Circunstancias cambia en el nombre de Jesús. Problema en el nombre de Jesús cambia, porque yo vengo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso, del nombre de Jesús, quien te venció en la cruz del Calvario. Puede ser que usted esté orando por un familiar para que conozca a Cristo y no le pasa nada, no cambia, sigue resistiéndose. Hay demonios que están atando la mente de este familiar suyo para que la luz de Cristo no le resplandezca. Recuerde que 2 de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se necesita
el arma poderosa del ayuno para romper el poder del diablo en esa vida por la que usted está orando. Se necesita ayunar para romper toda atadura diabólica. Se necesita ayunar para destruir toda fortaleza del maligno. En tercer lugar, el ayuno rompe todo plan satánico contra nosotros. ¿Sabía que el diablo hace planes satánicos contra usted, planes diabólicos para destruir a usted, a sus hijos, su esposo, su familia, su matrimonio y toda su finanza? Y siempre está tratando de ver cómo tumbarlo abajo o cómo poder robarlo. Él hace trampas y nosotros tenemos que saber dónde están esas trampas para destruirlas. Y esto usted lo descubre en la oración y en el ayuno. ¿Se recuerda la milagrosa conservación de los judíos en el reino de Persia? Estoy hablando de la reina Esther. ¿Se acuerda que ella estaba en un tremendo problemón? Amán, el hombre de confianza del rey Asuero, él se había determinado a acabar con el pueblo judío y él había maniobrado para que el rey le diera una orden real para exterminar a todos los judíos. Ahora, cuando Mardoqueo, el primo de la reina Esther, y todos los judíos se enteraron de esta trampa, de este plan satánico para la destrucción del pueblo judío, fueron a avisarle a la reina Esther para que ella intercediera. Pero la reina Esther estaba en un tremendo problemón. Por un lado, ella necesitaba ir al rey y hablarle de este problema para evitar la masacre del pueblo judío. Pero por el otro, ella podía enfrentar la muerte, porque se enfrentaba a una ley que tenían los persas, que cualquier persona que no hubiera sido llamada por el rey y entraba a su presencia, moría. ¿Por qué? Porque la ley de Persia decía que el intruso debía morir. La reina Esther no había sido llamada en esos 30 días y cuando recibió lo que Mardoqueo le mandaba, se quedó atónita, se quedó aterrada, no sabía qué hacer, pero ella se dijo, bueno, no hay peor gestión que la que no se haga. Así que yo voy a hacer esta obra, me voy a meter en ayuno. Y le pidió a su primo Mardoqueo que proclamara ayuno a todo el pueblo judío que estaba allí en Susa y que ayunaran 3 días y 3 noches, todos los días, sin comer ni beber. Y ella misma iba a ayunar con sus doncellas. Ella dijo esto en Esther 4:15 al 16. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. El ayuno de Esther y el pueblo judío rompió el plan diabólico de matar a los escogidos de Dios. Ellos oraron y ayunaron, y cuando la reina Esther entró, el Señor hizo que el rey hallara gracias con la reina. Ella hallara gracia a los ojos del rey y le extendió el cetro. Cuando le extendió el cetro, le decía que la libraba de la muerte. Ella pudo exponer el caso, ella pudo abogar, porque Dios le dio la estrategia, cómo hacer, cómo llegar al rey para poder evitar aquella tragedia que estaba siendo planeada por Amán. Aleluya. El Señor es bueno, el Señor oye nuestra oración, pero el Señor oye nuestro ayuno. Cuando entramos a Él con un corazón sincero, cuando entramos dependiendo de su poder y bondad, cuando nos humillamos delante de su presencia, Él escucha la oración y Él entra en batalla con nosotros. ¿Se acuerda de Josafat? La Biblia nos dice que el rey Josafat recibió la noticia que venían reyes contra él con una multitud de ejército. El ejército era grandísimo porque eran reyes unidos. Y en el principio Josafat dice que tuvo temor, pero después proclamó ayuno. Y en ese ayuno Dios le habló por el profeta Jaziel y le dijo: no temas
ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Oh, Dios entró en la guerra con Josafat y la Biblia dice que fueron alabando al Señor, cosa que no se hace en ninguna guerra, pero él creyó esta palabra que le dio Dios y él fue a la guerra, pero fue en alabanza, fue victorioso después de su ayuno porque sabía que Dios le había oído y que Dios pelearía con él. Cuando entras en ayuno por tu problema, el Señor entra contigo en batalla. El ayuno es esa arma poderosa que le puede ayudar a destruir las trampas que el diablo le tiende en su caminar. En cualquier situación difícil por la que usted esté pasando, el ayuno puede ser el camino para que usted pueda obtener esa gran victoria. En cuarto lugar, el ayuno sincero mueve la misericordia de Dios para salvación. ¿Se acuerda de Jonás? El libro de Jonás tenemos un ejemplo de un ayuno sincero cuando fue a predicar a Nínive. En Jonás 3:4 dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive era la capital del imperio de Asiria. Era una ciudad importante. Había sido fundada por babilonios. Una ciudad llena de maldad. El profeta Nahum le dio el calificativo de ciudad sanguinaria. Nínive, a través de la historia, guerreó contra las naciones vecinas y usó la mayor crueldad contra los pueblos vencidos. La historia cuenta que después de cada victoria solía cortarle las manos y los pies y le sacaba los ojos a los prisioneros y levantaba montones de cabezas humanas. Ahora entiende por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Ahora entiende por qué él le dijo al Señor: no, yo no me voy, y agarró un barco que fuera en diferentes rutas, porque tenía una fama de una ciudad terrible de sanguinaria. Pero Jonás predicó. Él predicó allí conforme a lo que Dios le mandó y empezó a predicar, y dice en Jonás 3, 5, 10: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? La ciudad de Nínive creyó en el mensaje de Jonás, creyó y se humillaron en ayunos, un ayuno sincero delante de Dios, y Dios los perdonó. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Aleluya. Él es un Dios bueno. Él atiende a nuestras oraciones. No importa cuán miserables o pecadores seamos, cuando nos humillamos ante Él nos perdona. Nuestro Dios es un Dios bueno. ¿Se acuerda usted de Acab, el rey de Israel? La Biblia dice que fue un rey horrible, fue un hombre malo, un rey malo, más que todos los reyes que reinaron antes de él. Fíjese que Acab se casó con Jezabel, una mujer mala, hija del rey de los Sidonios. Jezabel era sacerdotisa del dios Baal, así que llevó a Acab a adorar a Baal. Él adoró a Baal, construyó un templo para Baal en Samaria y hizo al pueblo de Israel adorar a Baal. Fue un hombre malo, fue un hombre horriblemente malo. Sin embargo, cuando Elías lo encontró, Elías le dio una palabra donde Dios le decía que iba a ser destruido todos sus hijos, su descendencia en su reino, y no iba a haber más descendencia para reinar en Israel de su familia. Así que cuando Acab oyó las palabras terribles que Elías le dijo que decía Dios, se humilló.
Acab, que era un hombre malo, se humilló. Acab fue a sus rodillas cuando él oyó la determinación de Dios. Y si usted quiere leerlo, no tengo tiempo ahora, pero en Primera de Reyes 21 del 20 al 22 usted va a ver lo que Dios, el juicio que Dios pronunció contra Acab. Pero cuando él oyó esto, la Biblia nos dice que él se humilló delante de Jehová, reconociendo que había hecho mal, y Dios lo perdonó. Mire en Primera de Reyes 21 del 27 al 29 lo que dice. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tibita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acab se vistió de cilicio y ayunó. Cilicio, quizás usted se esté preguntando, ¿qué es cilicio? Cilicio era un tipo de vestido como de saco, hecho generalmente de pelos de cabra, con apertura en el cuello y en las mangas. Y se vestían con esto, indicando que ellos estaban de duelo o en aflicción. Y cada vez que iban a entrar en ayuno, cuando afligían su alma, ellos se colocaban esta vestimenta de cilicio. Y muchos se ponían en ceniza y se esparcían ceniza sobre ellos, dejando ver que ellos estaban en una gran aflicción, o estaban de duelo, o estaban pidiéndole en ayuno a Dios por algún problema que estaban teniendo. Si Acab se humilló y Dios lo oyó, ¿no te va a oír a ti que eres su hijo? ¿No te va a oír a ti que estás pasando por ese problema? El ayuno es un arma poderosa para entrar y destruir fortalezas diabólicas. La Biblia dice que para eso vino Jesús, para destruir toda obra diabólica. Y por esa misma razón Jesús nos dio su nombre, su autoridad, para que nosotros siguiéramos llevando su obra a cabo, sacando y expulsando demonios, rompiendo toda fortaleza, toda barrera diabólica, rompiendo toda obra del demonio, rompiendo todo eso que está afectando tu familia, que está afectando tus finanzas, que está afectando tu salud, que está afectando tu vida espiritual, rompiéndolo. ¿Sabe qué? En ayuno y oración. Eres tú quien tienes que entrar en ayuno. El ayuno es un arma poderosa para destrucción de fortaleza. ¿Sabe? Si tú estás orando y tu problema no cambia, entra en ayuno. Recuerde que Daniel entró en ayuno y Daniel supo que había problema, supo que había dificultad en lo que él estaba pidiendo, y entró en un ayuno de 21 días y fue escuchado. Y el ángel le dijo: desde el principio, desde el primer día que tú clamaste, Dios te oyó y yo vine para ayudarte. Pero hubo guerra, y por eso me quedé allí peleando con el principado que había en Persia. Sobre tu ciudad hay un príncipe, sobre tu país hay un principado, sobre tu región hay un principado que se opone. Allí hay demonios que luchan ferozmente para que tú no tengas tu respuesta, pero está en ti decidir hoy ayuno, está en ti ponerte en la brecha, está en ti decirle: Señor, aquí estoy, en el nombre de Jesús, yo voy a ayunar por este problema, yo voy a ver mi victoria, porque yo sé que tú eres un Dios bueno, yo sé que ya tú me has escuchado, yo sé que hay una interrupción que no deja que yo vea mi victoria, pero yo la voy a obtener. Me voy a dedicar a ayunar en ayuno y oración. Pero recuerde, en ayuno y oración usted tiene que entrar con un corazón limpio, no para torcerle la mano a Dios para que haga su voluntad, sino para usted hacer la voluntad de Dios, para someterse a su voluntad, para pedirle: Señor, sé tú el que dirija esta situación. Si yo estoy pidiendo bien conforme a tu voluntad, sé que me has oído, porque así lo dice tu palabra. Por lo tanto, en ayuno y oración yo vengo rompiendo cadenas, rompiendo toda obra del diablo, rompiendo todo aquello que estorba para que yo reciba mi victoria. Antes de concluir, quiero decir algo. Si usted está enfermo, si usted está medicado por un doctor y tomando medicina prescrita por un doctor, usted debe ayunar, pero primero debe ayunar si consulta con su doctor. Usted no debe ayunar porque esto pudiera ser contraproducente. Pero si usted
le habla a su doctor y le dice si usted puede ayunar, y si él le da el ok, usted ayune. Quizás usted pueda ayunar parcial, un ayuno parcial, quizás unas horas solamente, no todo un día, pero sea cual sea las horas que usted puede ayunar, usted entre allí con un corazón sincero, entre sabiendo que Dios le escucha, entre sabiendo que usted tiene poder para venir a destruir toda obra, todo plan satánico, toda obra diabólica que está impidiendo que usted reciba su milagro. Entre con toda la fe. Recuerde que el Señor nos dijo que tenemos que entrar con fe y que tenemos que saber que hay algunos demonios que no salen fácilmente. Por eso necesitamos ayunar y estar en la brecha hasta que se rompa el yugo. Aleluya, aleluya. Muchos hombres de Dios ayunaron. Muchos hombres de Dios hicieron ayuno por diferentes razones. Moisés, Samuel, Pablo, Elías, Esdras, Daniel, David, etc. Muchos ayunaron y conocieron el poder del ayuno. Entra tú en ayuno, conoce esa arma poderosa que tenemos en Él. Ayunar en el nombre del Señor, ayunar sabiendo que tenemos la autoridad en su nombre de romper toda obra satánica, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Entra en ayuno y obtendrás tu victoria. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí
ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué y León, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito se puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.